Experiencia de Paulina Alvarado. ¿Será cierto que en un panteón a veces pueden abrirse las puertas con el mundo de los muertos? Tal vez. 10 años atrás, participaba en un grupo de danza. Un fatídico día, recibimos la noticia de que mi pareja de baile había sido arrollado por un camión, lo que le quitó la vida instantáneamente. Se llevaron a cabo todos los ritos fúnebres para finalmente sepultarlo en el Panteón San Nicolás, ubicado en León, Guanajuato. Creo que sobra mencionar la conmoción y profunda tristeza que causó en todos nosotros. Él y yo éramos muy unidos. Cierto día, al salir de la prepa, me dirigí hacia la escuela de una amiga mía, pues habíamos acordado llevarle flores a nuestro amigo. Fuimos directamente ahí, por lo que cargábamos nuestras mochilas. Ella tenía inmovilizado el brazo con yeso. Cuando llegamos al sitio donde se encontraba su tumba, tuvimos que pedir una escalera a unos albañiles que realizaban trabajos ahí, pues era una de las lápidas de la parte superior. Ellos nos indicaron que al terminar la colocáramos en el mismo sitio de donde la tomamos. Yo no podía levantarla sola y mi amiga poco me podía ayudar por el estado de su brazo. Repentinamente, vimos a un hombre dirigirse hacia nosotras. Vestía un pantalón de mezclilla y una playera deportiva del equipo León, ya desgastada. Recuerdo bien esos detalles. Al encontrarnos la mirada, dijo escuetamente: "Yo la levanto", y movió la escalera justamente bajo la tumba de nuestro amigo. Pero lo particular de este hecho es que nosotras en ningún momento le señalamos algo. Acto seguido, estiró la mano para que le diéramos las flores, lo que casi hipnóticamente hicimos, y las colocó en el lugar correcto, nuevamente sin que nosotras le mencionáramos alguna palabra. Finalmente bajó, y en la misma forma concisa anterior, dijo: "Yo me la llevo". Tomó la escalera y sin más se fue. Nosotras lo seguimos, pero cuando en una esquina lo perdimos de vista al dar la vuelta, se esfumó, cosa que no nos explicamos, pues fueron apenas unos segundos los que tardamos en alcanzar esa esquina. Sorpresivamente, la escalera ya estaba en su lugar, lo que apenas percibimos a la distancia, pero comprobamos al acercarnos, provocándonos que espontáneamente nos viéramos una a la otra desconcertadas, pues la acción era humanamente imposible. Tratando de negar un poco la extraña situación, mi amiga me pidió que le ayudara a buscar el lugar de descanso de su madrina. Recorrimos prácticamente todo el cementerio sin volver a ver a ese hombre. No volvimos a ese panteón por algún tiempo, hasta que las circunstancias nos obligaron a hacerlo. Desafortunadamente, el novio de otra amiga falleció, y junto con otras 2 amigas la acompañamos en ese doloroso momento. Curiosamente, una de ellas se rezagó un poco, y cuando regresamos la vista para emparejar el paso, notamos que sonreía y agitaba su mano despidiéndose. Cuando salimos del lugar, le preguntamos a quién decía adiós, respondiéndonos que la niña también agitaba su mano correspondiéndole el gesto, pero ninguna de nosotras la vio. Ese cementerio tiene una vibra extraña. Al pensar en estos raros sucesos, no puedo evitar recordar que mi amigo era fanático de ese equipo, el León, por el detalle de la camiseta. Al oír esta historia, alguien me mencionó que posiblemente él sabía que podríamos sufrir algún accidente con la escalera, por eso recibimos esa sobrenatural ayuda. Recuerdo todo esto como si recién hubiese pasado, y reflexionarlo me sigue erizando la piel. Tiempo después, sus familiares decidieron exhumar sus restos y depositarlos en una iglesia, pero desconozco en cuál, pues estuve algunos años fuera de la ciudad. Sin embargo, siempre llevaré en mis pensamientos y corazón a mi buen amigo, a quien si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría volver a ver. Experiencia compartida de manera anónima. Había ido a un baile aún en contra de las recomendaciones de mi familia. Era el 2011 y la situación de inseguridad en mi estado, Zacatecas, empeoraba cada vez más por la incursión de un nuevo cártel delictivo y la guerra que el Estado mexicano había declarado al narcotráfico.
Verán, soy un hombre de rancho que gusta vestir botas y sombrero. Además, siempre traigo conmigo una pistola, por precaución. En ese entonces tenía 43 años. Terminó el evento y aún decidí pasear un rato en mi camioneta. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. En cierto momento, casi me impacta otra camioneta, y como ya estaba un poco tomado, les grité que se fijaran. Para mi mala suerte, eran tipos del cártel, que de inmediato mostraron sus armas desde su vehículo y comenzaron a perseguirme. Sin pensarlo, pisé a fondo el acelerador y me dirigí a mi casa, en una comunidad no muy lejana, pero esos hombres no dejaban de ir tras de mí, aunque yo conocía mejor el camino y pude adelantarme un poco. No podía permitir que, al llegar a mi casa, identificaran mi camioneta, porque además de mí, mi familia estaría en riesgo, por lo que cuando al fin entré a la comunidad, al haber ganado algo de ventaja, decidí parar mi camioneta bajo un árbol, a un lado de la barda del panteón, esperando que no se notara por la oscuridad, y brinqué presuroso el muro que tendría apenas 1,5 metros de altura, con la intención de esconderme. La mezcla de pánico y adrenalina no me permitió distinguir por unos segundos la sensación de que algo me apretaba los tobillos, pero no tardé en notarlo. Sentía que varias manos me jalaban desde mis pies hasta las piernas, y al caminar pesadamente entre las tumbas, parecía que más manos salían del suelo sin yo poder ver nada en la absoluta oscuridad del camposanto. Olvidé en esos momentos a mis persecutores, y mi miedo se transformó en uno que no puedo describir. No sé en esa frenética noche qué me estaba horrorizando más. Recordé entonces la ubicación aproximada del lugar de reposo de algunos familiares, y con dificultad por la oscuridad, el terror y el incesante jaloneo, llegué hasta la tumba de una tía para sentarme en cuclillas y empezar a rezar. ¿Para qué les miento? Uno se cree muy hombre, pero lloré del miedo. Ya sobre la lápida, dejé de sentir las manos que me atormentaban. Cuando logré tranquilizarme y me aseguré que no había luces de algún vehículo por los alrededores, de un salto bajé de la tumba y salí disparado hacia mi camioneta. No recuerdo haber corrido más rápido en mi vida. Ya en mi casa, me quité mis botas, sombrero, pantalón y camisa, arrojándolos en el suelo, y me tiré en la cama, tratando de pensar que quizás aluciné todo, presa del pánico, pues no sabía si esos hombres solo me iban a dar una calentadita o querían terminar con mi vida, pero yo solo no tenía oportunidad contra ellos. A la mañana siguiente, levanté mi ropa del suelo para descubrir con espanto que en mi pantalón había marcas polvorientas de muchas manos. Experiencia de Ross. Voy a contarles un par de historias de terror, dentro de otra historia de terror. Permítanme explicarles. Yo tengo una estética, y esto lo recuerdo a detalle. Pasó el 27 de octubre del 2020. Un hermano mío había fallecido en septiembre del mismo año. Tenía apenas 42 años. A las 3 de la tarde, un joven entró solicitando un corte de cabello, pero desde el primer momento en que lo vi, me invadió una sensación muy extraña. Sentí mucho miedo, pero no podía determinar por qué, ya que en ningún momento fue amenazante, ni nada por el estilo. Su piel era morena, medía aproximadamente unos 70, con cabello lacio que le cubría las orejas. Parecía que no lo había cortado por algún tiempo, y estimé que tendría alrededor de 40 años. En los 22 años que tengo ejerciendo esta profesión, nadie me había producido una sensación tan extraña y menos infundido miedo. Él no portaba nada en las manos, tampoco en los hombros. Recuerdo cada detalle. Cuando tomó asiento en el sillón de corte, comencé a hacerle plática, intentando relajarme. Me contó que era operador de tráileres y dijo que esa época del año le gustaba mucho. Añadí que a mí también. A pesar de lo amena que era la charla, sentía miedo al ver su rostro a través del espejo. Empezó a relatarme anécdotas que le habían sucedido en el transcurso de los años, durante su labor como trailero. En una ocasión, una mujer le pidió raite o aventón, pero los compañeros que le vieron en ese paradero le cuestionaron el por qué hablaba solo, pues aseguraron que ninguno vio a la chica. Otro día, su tráiler estaba fallando y para no arriesgarse,
se orilló en la carretera para pasar la noche. Era un 1 de noviembre y alcanzó a ver una casa con mucha gente. Parecía una gran fiesta, algo que lo tranquilizó, pues el no estar solo en el sitio le daba una sensación de mayor seguridad. Eventualmente lo venció el sueño. Al despertar, con la luz del día, pudo ver con sorpresa que la supuesta casa con la gran fiesta era en realidad un panteón. La atmósfera de octubre y la cercanía de noviembre le daban un toque particular a su presencia e historias. Añadió unas palabras que no voy a olvidar. Dijo que si supiéramos cómo era después de la muerte, quisiéramos todos estar muertos. Me sorprendió mucho escuchar eso. El mayor desconcierto fue que al terminar, su piel morena ahora era blanca. Concluí los últimos detalles y se levantó, tomando una mochila que estoy segura no traía al entrar. Era como la que usaba mi hermano que recién había fallecido. Me pareció físicamente semejante a él, excepto por su color de piel, ya que mi hermano era moreno, del tono que puedo jurar tenía ese hombre al entrar. Todos los detalles me tenían muy confundida. Pagó con unas monedas que me estremecieron al tocarlas por lo frías que estaban, y dijo al salir que mi hermano estaba bien, que ya no sufriera por él y fuera feliz. Sin embargo, en ningún momento le conté de él. Quedé perpleja y pasaron apenas un par de minutos hasta que al fin pude reaccionar. Salí inmediatamente, pero prácticamente se había esfumado, a pesar de que la calle es muy larga y no podía recorrerse en tan poco tiempo. Instintivamente busqué en la bolsa de mi bata, pero no encontré las frías monedas con las que me había pagado. No sé quién era ese misterioso hombre, pero persiste en mí la interrogante. ¿Será posible que un muerto pueda contarte historias de fantasmas? Experiencia de Claudia Viridiana Ortiz Ojeda. Tenía apenas 12 años cuando esto sucedió. Toda la familia viajábamos a Huatusco, Veracruz, para pasar ahí las celebraciones navideñas. La casa donde llegamos estaba a escasas 3 cuadras del panteón, en línea recta. Cuando comenzó a anochecer, algo que aún no sé identificar, me impulsó a caminar hacia el cementerio, y lo hice sola. Había mucha gente en la calle. Sin embargo, las casas terminaban 2 cuadras antes de llegar al panteón. No me detuve hasta que me encontré frente al portón del lugar, que ya estaba cerrado por la hora. Me vi inmersa en un silencio profundo, lleno de paz. Al cabo de un par de minutos, me di vuelta para regresar a la casa que nos hospedaba, pero al intentar avanzar, mis pies pesaban, como si me estuvieran jalando, lo que me llenó de horror y súbitamente me invadió un intenso frío. Tuve entonces que caminar dando pasos hacia atrás, viendo de frente al panteón, para poder avanzar sin que mis pies me pesaran tanto, sin sentir que me jalaban hacia ahí. En cuanto pasé una cuadra, me sentí menos oprimida y salí corriendo, para no volver a acercarme. A pesar de la experiencia, con el paso de los años comencé a tomarle gusto a deambular entre la tranquilidad de un camposanto, aunque sé que les puede sonar extraño. Observo los pasillos y lugares de eterno descanso con mucho respeto. Desde que era pequeña, he tenido la suerte, o quizás el infortunio, de percibir cosas paranormales, y he tenido que aprender a vivir con ello y con las experiencias que aún me cuesta asimilar. Compartido por Ángel F2, la mujer del panteón. Suelo trabajar de Uber algunos días de la semana. Sábados y domingos regularmente laboro hasta las 3 o 4 de la madrugada. Hace algunos días, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, acudí por un usuario al centro de Cuernavaca. Su destino era una colonia cercana, a unos 10 minutos del lugar. Todo transcurría normalmente. Pasamos justo detrás de un panteón por el cual ya había transitado antes muchas veces, e incluso más tarde. A lo lejos, alcancé a ver una mujer. Parecía indigente, con el cabello esponjado, un vestido blanco percudido y frondoso, además de llevar sobre sus hombros un rebozo. La mujer estaba casi recargada en la barda del panteón. La calle es muy estrecha y hay banquetas solo en un lado. Pensé que la mujer quería cruzar la calle,
pero no lo hizo. Cuando ya estaba a unos metros de ella, le quité unos segundos la vista para mirar al frente y esquivar un bache, pero cuando levanté la mirada, ya había desaparecido. No había lugar al cual se pudiera ir. Es una calle larga y no hay una salida cerca. El pasajero no se percató de nada. Lo dejé en su domicilio y regresé para cerciorarme de lo que había visto. No había nada en el lugar. Unos minutos después, comencé a sentirme débil. Estaba nervioso y tenía una sensación rara en el pecho y estómago. Ya no podía manejar bien. Llegué a casa y le conté a mi familia lo que me sucedió. Tomé un trago de tequila y después sentí pesadez en todo mi cuerpo. Ni siquiera podía hacer expresión alguna con mi rostro. Tuve que irme a descansar. Hasta el siguiente día me recuperé. Durante algunos días pudimos ver sombras en mi casa. Mi chica me decía que sintió en 2 ocasiones que alguien se subió a la cama, pero al mirar no era nadie. Afortunadamente, ya no ha vuelto a suceder nada parecido. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos, amigos. Experiencia compartida por Adriana. Esto que les voy a contar nos sucedió a mis hermanos, mi papá y a mí. Teníamos poco tiempo de habernos ido a vivir a Tlalpan por el año de 1980. Yo tenía 12 años y en ese tiempo, en el pueblo donde ahora vivo, casi no había luz en las calles, que más bien eran caminos. Mi hermana salía de la escuela de noche y mi madre nos pedía ir por ella. Llegamos a la parada del camión y esperamos como 15 minutos para que llegara el de mi hermana. Los camiones recorrían la ruta de Ajusco a La Merced y el que esperábamos era el último. Bajaron mi hermana del autobús, también mi padre. No sabíamos que vendría, pero al verlo nos dio gusto, pues ya no regresaríamos solos. Saludamos a ambos y empezamos nuestro camino, que era largo. Para llegar a casa, debíamos caminar un buen tramo sobre la carretera y pasar por un lado del panteón del pueblo. Asimismo, teníamos que atravesar unos lotes baldíos, todo esto casi a oscuras. Todo iba bien. En ese tiempo casi no pasaban autos y había poca iluminación de postes. Caminamos prácticamente solos, pues no se veía persona alguna en el camino. De pronto, mi hermana dijo: «Oigan, vean atrás». Volteamos y vimos a una mujer que venía detrás de nosotros. Nos pareció extraño, pues eran casi las 11 de la noche. Mi papá no prestó mucha atención y seguimos caminando. En un momento pasó un auto y volteamos para ver quién era esa mujer. Fue cuando notamos algo raro. Ella traía puesto un vestido blanco, casi transparente, pues se veía muy delgado. Pero lo que más nos dio curiosidad fue que no se le veía la cara. La parte de su rostro estaba completamente oscura. Su cabello parecía ser rubio, o quizás se veía así por la luz del único auto que pasó. Era corto, le llegaba apenas debajo de los hombros. Mi hermana tomó del brazo a mi padre y corrimos todos. Avanzamos como 10 metros. Cuando volteamos nuevamente, ella seguía atrás de nosotros. Yo sentí miedo y noté que ellos también, al darse cuenta de que no habíamos conseguido dejarla atrás, pues la mujer seguía a la misma distancia de nosotros. Mi padre trataba de bromear para que nosotros no nos espantáramos y tampoco estuviéramos volteando constantemente. Para entonces, ya teníamos que pasar por el tramo del panteón que, por cierto, no tenía barda, lo que aumentó nuestro miedo. Íbamos caminando, en silencio, volteando ocasionalmente para ver qué tan cerca venía esa mujer. Por fin dimos la vuelta a la derecha, siguiendo nuestro camino. Volteamos para ver si ella también, pero no, la vimos seguir en línea recta. Fue entonces cuando la pudimos ver mejor. Nos quedamos con la boca abierta al observar que no tenía pies, iba flotando. Volteó hacia nosotros, nos miró y siguió su camino. Tampoco tenía ojos. Los 4 atravesamos los baldíos corriendo. Inesperadamente, escuchamos un grito muy fuerte. Llegamos muy espantados a la casa. Incluso percibí que mi padre también lo estaba. Mis hermanos y yo todavía lo platicamos y no podemos evitar sentir miedo. Saludos.
Experiencia de Felipe Peralta. Hace algunos años era operador de vehículos con motor grande, pero decidí dejarlo por un tiempo y tomar un descanso del trabajo. Tengo un amigo que en ese entonces su mujer estaba por dar a luz a su primer bebé y me pidió que le hiciera el favor de manejar su taxi, lo que acepté, de tal modo que me la pasaba viajando por toda la ciudad. En una ocasión, una mujer me hizo la parada. Era de esas refinadas, como decíamos en la colonia. Apenas iba a salir para abrirle la puerta, cuando ella ya estaba dentro de la unidad. Le pregunté a dónde la llevaría y me dijo que avanzara, que ella me iría diciendo. Avisé a la base de taxis. Pasaron al menos 2 horas mientras iba conduciendo y sentí que no era buena señal. Ella se la pasaba hablando y yo en pocas ocasiones le contestaba. Ya estaba molesto y le pregunté si faltaba mucho, lo que me respondió. Aquí gire. Acto seguido, me detuve. Bajó y me dijo que enseguida regresaría, pero pasaba el tiempo y no salía del sitio. Decidí bajar, me dirigí al portón del lugar y empecé a gritar. Un señor, ya mayor, salió y me preguntó qué buscaba. Le respondí que a una señorita, quien me había dicho que no tardaría y le esperaba para que pagara el viaje, pero ya había pasado bastante tiempo. El señor me miró serenamente y dijo, «¿Y ni saldrá?» Espontáneamente dije, «¿Cómo?», mientras lo veía desconcertado. Fue entonces que me explicó que yo no era el único taxista al que le había ocurrido lo mismo, y de hecho ya eran varios. Confundido y asustado, me di media vuelta y me retiré. Fue hasta que reaccioné que me percaté de lo que era el lugar, pues distraído con toda la plática que venía haciendo la mujer y fastidiado por el largo trayecto, no me había detenido a observar bien, a ver que estaba frente al lugar donde van los que parten de este mundo, un panteón. Experiencia de Efraín. Soy taxista y vivo en Reynosa, Tamaulipas. Era muy temprano, minutos antes de las 7 de la mañana. Aún estaba oscuro. Llevé a un cliente cerca del panteón en el que descansa mi papá y decidí llegar a visitar su tumba. Permanecí media hora ahí y decidí irme del lugar. Llegué a mi taxi, pero me di cuenta de que dejé las luces encendidas y, como es de esperarse, ya iluminaban tenuemente, pues la batería del vehículo ya era vieja. Al abordarlo, intenté prenderlo, aunque sabía de antemano que no arrancaría. Apenas hizo un clic. Me reí de mi propia insensatez, dándole un pequeño golpe al volante. Al no quedarme más remedio, me relajé esperando ver a algún colega que me pasara corriente. Para mi mala suerte, transcurrió media hora y ni un alma circuló por el panteón. Algo raro, pues la calle es muy transitada. Frustrado, pegué mi frente al volante, lamentándome, y ridículamente le di vuelta a la llave, sabiendo que sería inútil. Inesperada e incomprensiblemente, el taxi encendió, como si la batería estuviera cargada al 100%, algo prácticamente imposible, pues no pueden recargarse solas. Lo sabrán quienes estén al volante. Inevitablemente comencé a llorar como un niño. Sabía que mi papá estaba conmigo. Nunca olvidaré ese día. Historia compartida por Ana Ramírez. Hola, desde hace tiempo quería compartir esta experiencia, pero no me animaba a escribir. Voy a contarles lo que le pasó a mi abuelo materno. Él era de Magdalena, Jalisco, y ahí vivió esto cuando era joven. Me contó que tanto a él como a un amigo suyo los mandaban a pastorear al campo. Ellos tenían apenas entre 14 y 15 años. Para llegar podían acortar camino atravesando una lomita en cuya cima se encontraba un panteón, pero ellos preferían rodear, aunque les tomara más tiempo. Cierto día se les hizo más tarde de lo habitual, por lo que para regresar más rápido decidieron atravesar la lomita. Iban a caballo. Al ir por el panteón, su amigo se separó para hacer del baño y le pidió a mi abuelo que se adelantara. Ya abajo de la lomita se encontraron de nuevo, pero el amigo iba con el rostro desencajado, no hablaba. Mi abuelo le preguntó qué es lo que le había pasado, pero su amigo no dijo nada. Llegaron a su casa y ni los papás lo hicieron hablar.
Tuvo diarrea y calentura por un par de días, hasta que por fin habló y les contó lo que pasó. Cuando él se quedó solo para hacer sus necesidades, escuchó murmullos y pisadas, como si se acercaran varias personas murmurando. Cuando el ruido se acercaba más, se escondió detrás de un árbol. Al asomarse, vio que venía una procesión. Las personas usaban túnicas que les cubrían la cabeza e iban al parecer rezando. Llevaban velas encendidas. Cuando pasaron aún más cerca, uno de ellos volteó hacia él. Entonces miró que no tenía cara. Eran como calaveras descarnadas, sin ojos ni expresión. No eran humanos. Entonces subió a su caballo y salió a todo galope. Del susto no podía ni hablar. Lamentablemente, el amigo de mi abuelo ya no pudo recuperarse. No podía comer. Siguió con diarrea y temperatura. Su cabello se puso blanco y lamentablemente falleció. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? Anímate a compartirnosla. Puedes enviarnos un correo a contacto@relatossobrenaturales.com o bien a relatos.sobrenaturales@outlook.com. También está disponible en nuestra página de Facebook. Espero tu historia para que seas el protagonista del siguiente relato sobrenatural.